tenemos para compartir acerca del tema el voceo tutante. Para introducirnos en este tema, el voceo es una unidad en la diversidad y como unidad divide a Hispanoamérica en dos. En esta bifurcación se cuenta con la idea de un tipo voceante propio, diferente, por un lado del tuteo y por otro de cualquier otro voceo. El voceo americano es un fenómeno complejo debido al número y a la naturaleza de los cambios y de las formas voceantes heredadas del latín. Existen cambios voceantes, sí, en todos los niveles, desde sus raíces etimológicas. El voceo sufre transformaciones, el cual tienen un significado para la historia y la periodización del español, ya que coinciden con sus principales etapas, las cuales son la medieval, clásico, moderno. Igualmente, en los periodos como es el bisagra del 400 y del 700, en los que el voceo cambia de un tipo a otro. Son primero fases en el que el castellano pasa de lengua regional a lengua transcontinental y más tarde estará pasando a bifurcaciones entre las variedades europeas y americanas. Con esta información pretendemos identificar y mostrar los diferentes tipos de voceo. El voceo va a contar con una diferente función, el cual va a ser el voceo clásico y el voceo reverente. Estos van a tener diferentes funciones y no son equiparables. El voceo clásico forma parte de un sistema de tratamiento triple formado por tú, vos y vuestra merced. El voceo reverente actual, por el contrario, se halla al margen del sistema de tratamiento como tal, ya que no forma parte de la lengua viva. Una consecuencia es que el voceo clásico, por su posición intermedia, es un sistema ternario, el cual podría emplearse con vocativos diferentes como ¿qué decís, señor? O despectivos como ¿qué decís vos, villano? Mientras que estos últimos son inconcebibles en el caso del voceo reverente. Podemos también mostrar en el siguiente cuadro el voceo medieval, áureo, americano y reverente con sus respectivos ejemplos. Vamos a entrar ahora a lo que es la historia del voceo. El voceo en el español tuvo distintos cambios, desenlaces. Esto ha sido decisivo en la historia de la lengua. Su carácter polivalente viene del bajo latín, donde se registran los primeros usos voceantes. La forma comparativa del tratamiento muestra que el uso de plurales para mostrar respeto a un solo interlocutor es una estrategia de cortesía positiva. Con esto se sientan las bases para la gramaticalización de un voz polivalente con funciones de plural y de singular reverente. Hablemos del uso de reverencia. La innovación latina se extiende gradualmente por la Alta Edad Media hasta parecer consolidado como trato aristocrático estamental en las lenguas románicas desde sus orígenes. Un cambio es que el voceo del latín tardío era una estructura incipiente, mientras que el castellano medieval se trata ya de una estructura bien asentada, empleada con cualquier persona de rango. A lo largo de la Edad Media, los rangos que merecen el trato de voz se amplían desde la nobleza y el alto clero en los primeros siglos hasta la burguesía y finalmente hasta cualquier clase menestral en los siglos que preceden el Renacimiento. Yo les voy a explicar sobre el voceo medieval y nos dicen que esta estructura voceante se mantuvo estable en la transición del latín a las lenguas románticas y durante la Edad Media. Por ejemplo, el español medieval usaba el mismo sistema que hoy se usa en el francés, con un claro contraste entre la formalidad y la informalidad. También se puede afirmar que en lo que la Castilla del medioevo era una diferencia de rango, es actualmente en Francia una mera señal de respeto. Voy a continuar explicando el voceo áureo del periodo clásico. Nos dice que debido a que el voceo medieval sufrió varios cambios durante los siglos clásicos, cuando el castellano se transformó en español, y dichos cambios
se produjeron a un mismo tiempo, el valor del voceo se vio sometido a una importante reestructuración sistémica. Así también aparecieron las nuevas fórmulas para expresar la máxima cortesía, tales como vuestra merced, vuestra excelencia o vuestra señoría, que en un inicio eran compatibles con el uso del vos, pero a partir del siglo XVI se apoyaban más en las formas gramaticales de la tercera persona. Así también, como consecuencia de la reestructuración, las formas de voz perdieron sus usos reverenciales, reemplazadas únicamente por vuestra merced. También existe la afición del vos en dos, que son el vos singular y el vos plural. Bueno, voy a continuar con el voceo americano, que nos dice que en los últimos tiempos de la colonia la lengua conoció varias formas de poner fin a un largo proceso de vacilaciones encontrando alternativas, y estas alternativas se cristalizarían con el tiempo en normas lingüísticas, al igual que aparecerían fragmentaciones dialectales que conocemos hoy en día. Debido a esto, varios intelectuales, filólogos hispanos e instituciones llevaron a cabo una importante labor de unificación lingüística para conservar el estado de la lengua culta común para todos los hispanohablantes. En este proceso aparece el nombre de Andrés Bello, que no dudaría en adoptar posturas eminentemente puristas al aconsejar tanto el uso del universal del vosotros, aunque careciera apoyo, y la supresión del vos. Los cambios en relación con todo lo que tiene que ver con el voceo afectaron a los distintos componentes de la gramática de la lengua viva. Hay cambios importantes en la forma de los verbos y en la de los pronombres, pero también en la estructura misma del sistema alocutivo. Y finalmente nos dicen que con la creación del voceo americano culmina de alguna forma todo el proceso de cambio iniciado ya en el Bajo Latín y transformado durante la época clásica. Durante este periodo también aparece el voceo americano, que es conocido como un voceo tuteante. Pero también finaliza con la pérdida del voceo en la península ibérica y en la creación de un nuevo voceo en gran parte de Hispanoamérica. También se consolida que el voceo inicia su andadura histórica como forma máxima de reverencia y la concluye en la actualidad como forma máxima de intimidad en el voceo americano. Muchas gracias. La fragmentación del sistema alocutivo. La causa de esta fragmentación ha sido la incompatibilidad entre el voceo tuteante y el vosotros. Ambos pronombres no se encuentran juntos en ninguna de las variantes del español. Esta incompatibilidad entre los pronombres ha originado la creación de 3 normas que han sido descritas por primera vez por Mollo el año 1968. Estas 3 normas reciben reconocimiento de la Academia Argentina de las Letras en 1982, otorgando por primera vez el rango de norma culta a una variante voceante, específicamente a la rioplatense. Incluso la mencionan como que es de buen gusto. En la tabla que está en la diapositiva vemos cómo el habla en España de manera general y en Argentina, comparando, vemos que la forma plural en España se usa el vosotros o ustedes, y en la forma general hispanoamericana y argentina se usa el ustedes. El sistema locutivo o tratamiento en España es simétrico, pero en el habla general hispanoamericana y en la argentina da un tratamiento asimétrico. Finalmente, la forma singular en el habla española es tú o usted, mientras que en la
general hispanoamericana y en la Argentina, la forma singular es el vos tuteante o un usted. Con esto, con estas diferencias y estas características, es que se forman las tres normas: la norma europea, la norma general y la norma voceante. Ahora vamos a hablar de la norma europea. Esta se caracteriza porque mantiene el vosotros, pese a que su forma singular de confianza es el voceo tuteante. Este es de tratamiento binario tanto en la forma singular como en la forma plural. La norma europea es una norma simétrica. En la tabla presente en la diapositiva sobre la norma locutiva del español europeo, observamos que cuando es menos plural y menos formal utiliza el tú, pero si es más plural y menos formal utiliza el vosotros, vosotras, mientras que en la forma menos plural pero sí más formal utiliza el usted, y en la forma más plural y más formal utiliza el ustedes. Continuando con la siguiente diapositiva, ahora vamos a hablar de la norma general hispanoamericana. Esta es la norma más general y es la que ha dado la solución entre la tensión que existía entre ambos pronombres, entre el vos y el vosotros, al eliminar a ambos pronombres. Es una oposición binaria en el singular con el tuteo y neutralización en plural con ustedes como única forma para usos tanto formales como informales. La norma general hispanoamericana es una norma asimétrica. En la tabla presente en la diapositiva vemos que cuando se va a utilizar una forma menos plural y menos formal se utiliza el tú, pero si se utiliza una forma menos plural y más formal se utiliza el usted. Pero en la forma plural, ya sea esta formal o informal, en ambos casos se utiliza el ustedes. Continuando con la exposición, Miguel Vázquez Larraín nos menciona que es muy importante hacernos dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿por qué en algunas regiones del mundo se utiliza más el vos en lugar del tú o el usted? Y la otra pregunta es, ¿dónde empezó a utilizarse? Podríamos partir por esta última pregunta. ¿Dónde? Se menciona que el voceo, que en sí la palabra vos como pronombre personal, se empezó a utilizar en el siglo IV para una forma de referirse a los emperadores romanos. Pero en ese momento no se utilizaba el vos de manera como lo usamos hoy en día, sino que en lugar de eso se usaba el nos, donde el nos eventualmente pasó por un proceso de evolución hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como el vos. Otro detalle muy importante es que en el siglo IV no existía esta connotación para el plural. No había una forma para referirse de dos o más personas. Entonces lo que se hizo fue unir lo que es el vos inicial a la palabra otros. Entonces tenemos vos otros, que uniéndolo sería vosotros. Y esa fue la forma en la cual se fue popularizando y se fue dando a conocer que esa va a ser la regla, por decirlo así, para que se emplee en el uso del plural. Después, mucho tiempo después, en el siglo XVII, el usted empezó a usarse como una forma de respeto, al menos en la península ibérica, y es donde empezó a caer el vos como tal en desuso. Pero lo que pasa en este periodo de tiempo es bastante curioso, puesto que los colonizadores que estaban en América aún lo seguían utilizando. Para ellos el vos todavía no era un arcaísmo, sino que era una palabra que aún se seguía utilizando. Se utilizaba tanto el vos como una forma mucho más usada, el usted, que era más para algo de respeto, y el tuteo, es decir, el pronombre personal tú, más para, am, más para un círculo más familiar, mucho más cercano. Ahora, podemos mencionar también que en la investigación realizada por Miguel Vázquez Larruscaín, menciona que el vos como tal se emplea al menos en 17 países, como mostramos en las diapositivas, los países que están pintados de celeste.
son los cuales tienen un voceo un poco más nacional, mientras que los que están pintados de color rosado son los que tienen un voceo pero con menor presencia. No se podría decir que es un voceo nacional. Pero en el caso de Bolivia es un caso bastante curioso, puesto que no en todos los lugares del país se utiliza el voz como es en Argentina o como es en Paraguay, por ejemplo. Ahora, también menciona en su investigación que de los 35 países que conforman la América, solamente en 17 de nuestro continente se utiliza el voz. Pero también tenemos que hacer un punto importante que en estos 17 países que sí se utilizan, en algunos se utilizan de manera nacional y otras se utilizan de manera más regional. Prosiguiendo con la siguiente diapositiva, el autor menciona dos tipos de voceo. El primero, el cual es un voceo pronominal, donde se emplea para referirse a la segunda persona del singular, el voceo para reemplazar el tú o el ti por el vos. Como tenemos en los ejemplos en la diapositiva, menciona, es posible que vos no lo entiendas, pero también existe un voceo verbal, donde se emplea modificando algunas conjugaciones verbales en la segunda persona del singular. Es clave entender que para que exista este tipo de voceo verbal debe haber una modificación en el verbo. Por ejemplo, en presente, pensás cambiar algún día, donde pensás está modificado como verbo. O también en imperativo, donde menciona, recordá que mañana es mi cumpleaños, donde el verbo recordar en lugar o recuerda, por ejemplo, o sea, una manera diferente de mencionarlo, se lo modifica a un recordar. Es muy usado este tipo de palabra en regiones del Río de la Plata, como Argentina, por ejemplo. Eso todo por mi exposición. Doy paso a mi compañera. En esta parte vamos a hablar un poco sobre las formas de tratamiento del voceo y tuteo. Para comenzar, es preciso realizar un breve recorrido histórico sobre el uso de las fórmulas de tratamiento en el español hablado en América. En primer lugar, es necesario ponernos a pensar un momento sobre qué son las fórmulas de tratamiento. Pues bien, podemos decir que son elementos gramaticales, a veces son pronombres y a veces son derivaciones de construcciones que marcan las relaciones entre las distintas personas que componen un grupo social. Estas fórmulas de tratamiento vienen dadas en función de la época o la sociedad. Por ejemplo, las fórmulas de tratamiento que hoy se emplean en mi ciudad serán seguramente muy distintas a las que se emplean en otra ciudad del mundo hispanohablante. En todo caso, es la sociedad la que marca en cada momento cuáles son las formas para relacionarse en el sentido, no tanto el elemento lingüístico, sino cuáles son las pautas, los criterios para establecer ciertas fórmulas de tratamiento entre unas personas u otras. Asimismo, podemos mencionar que en función de la época y en función de la zona geográfica, algunas marcas de tratamiento varían. Se dice también que las formas de tratamiento establecen relaciones de poder o de solidaridad. En la siguiente imagen podemos apreciar una tabla, la cual debemos leerla de derecha a izquierda. En la izquierda está la situación de España y la evolución desde la Edad Media, segunda mitad del siglo XV y siglo XVI. Primera mitad del siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, hasta hoy, y a la derecha está la situación en América. ¿Qué es lo que ocurre? La forma de la intimidad, la que tenemos heredada desde el latín, es tú, y la forma de respeto en época medieval era vos. Vamos a leer
siguiendo estas flechas de derecha arriba a izquierda. Vos era un tú de respeto, pero perdió ese valor y pasó a significar confianza igual que tú. Y de hecho pasó a significar desprecio. Desprecio o uso de excesiva confianza en la península en España hasta el punto que desaparece. Mientras que vos desaparece, atraviesa esa decadencia de ser forma de respeto, así también pasará a ser forma de confianza, forma de excesiva confianza y desprecio, hasta perderse. Mientras que tú se mantiene como tratamiento de confianza. Cuando vos desaparece, lógicamente hay que improvisar, hay que utilizar otra forma para marcar el respeto, para ocupar esa casilla vacía que ha dejado vos en ese momento. Se prueban varias formas y la que triunfa es vuestra merced. Vuestra merced seguirá un proceso de transformación lingüístico que ya veremos es el actual usted, es decir, en cuanto vos desaparece en función de tratamiento de respeto y pasa a tener el valor de confianza, vuestra merced empieza a generalizarse como fórmula de tratamiento de respeto. Vuestra merced actual, usted, está en la situación que se produce en el español de España y en parte de América, porque a América llega el uso de voz residual como tratamiento de respeto y sobre todo como tratamiento de confianza común, casi equivalente a un tú, pero en algunas zonas de América donde voz se perdió, siguiendo lo mismo que ocurre en España, mientras que en otras zonas de América vos se sigue manteniendo como tratamiento de confianza. Por eso se dice que hay un tratamiento de intimidad tú igual vos que se va a mantener en América. Para terminar la exposición, en resumen, podemos mencionar que el voceo es una forma de expresión tan diversa y rica en América Latina que resulta imposible presentarla como una unidad lingüística. Todo apunta a que las condiciones geográficas y culturales influyen notablemente para que el voceo sea tan divergente entre Chile, Bolivia, Colombia y otras naciones, e incluso en el interior de esos mismos territorios. Así también mencionar que en la actualidad el voceo es un fenómeno con variedad morfosintáctica y pragmática, muy extendido, por cierto, en América y ausente en España. También nos une a la historia lingüística de esta por cuanto tiene sus raíces desde el latín, pasando por las lenguas romances hasta llegar al Nuevo Mundo a través de los conquistadores y colonizadores. Y por último, mencionar que el voceo es un fenómeno lingüístico complejo propio de distintas variedades regionales y sociales del español de América, que consiste en el uso para segunda persona singular de formas pronominales y verbales pertenecientes en otra época a la segunda persona del plural. Por último, agradecerles por la atención. Si les gustó el video, no duden en darle me gusta